Familias, bendigo el esfuerzo que hacen, Señor, algunos de venir de lejos, Padre, venir tal vez con la esperanza, no tal vez, Señor, sino que con la esperanza de encontrar una palabra en ti, Señor. Gracias, Padre, te pido por la palabra. Gracias, Espíritu Santo, te ruego que quites todo estorbo desde ya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, estamos en vivo, hijo. Bueno, me avisas ahí cuando ya estemos en vivo. ¿Quién va a ir con los niños? Así es que ahí te están reclamando. Bueno, vamos a iniciar, hermano, en el nombre de Jesús. Solo le pido que disponga su corazón, que le diga al Señor, Señor, háblame, pero háblame de tal manera que mi corazón pueda cambiar esta mañana, porque son tiempos que tenemos que entender de que Dios quiere hacer algo diferente en nuestras vidas. Amén. Gracias por ese amén, amén, amén. Bueno, saludamos a los que están conectados. Vamos a entrar de lleno a su palabra. Isaías 66:9. Bueno, que Dios añada mucha bendición a esta palabra, hermanos. Solo déjenme arreglar algo acá. En el nombre de Jesús. Isaías 66:9 dice de esta manera. La Nueva Versión Internacional dice: ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Miren, este versículo en lo particular a mí me fascina, porque yo veo aquí que Dios, o sea, Dios, nuestro Dios, aquel que amamos y servimos, nos dice esta mañana que si Dios permite que nosotros nos embaracemos, en el buen sentido lo digo, que nos embaracemos de un sueño, de un proyecto, de algo que nosotros querramos desarrollar, entonces si Él permite que nos embaracemos de algo, tenemos que dar a luz. Ahora, la pregunta es, porque obviamente si vemos a las hermanas, las que son madres, usted dirá, sí, pastor, ya hemos dado a luz, pero ¿usted ha dado a luz cosas? Pregunto. ¿Hemos dado a luz cosas? Los varones, ¿hemos dado a luz cosas? Pastor, ¿por qué me pregunta eso? Fíjese que uno de los momentos, aunque no me dijeron sí o no, pero yo asumo que sí hemos dado a luz cosas. Es que dar a luz es que algo nace, nos engendramos de algo y ese algo lo desarrollamos con la ayuda del Señor. Entonces, mire, uno de los momentos que es le llaman especie de transición, aunque las hermanas, con respeto lo digo, en ese momento van a decir, ay, pastor, ya lo quisiera ver a usted en ese momento. Mire, cuando las hermanas van a dar a luz, cuando el bebé ya viene en camino, dicen que hay un momento que le llaman transición, como cuando el útero se abre y en ese momento el bebé viene y ya nada lo puede parar. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, sabes, una vez te embarazas de un sueño, una vez te embarazas de algo en tu vida, tienes que dar a luz. Entonces yo miraba esta palabra y a mí en lo particular me ha estado como, desde antier, me está como tocando, porque hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que necesitamos dar a luz cosas. Ya no solo llenarnos, tenemos que dar a luz cosas, pero para dar a luz necesitamos transicionar, es decir, pasar de un lugar a otro. Y sobre eso quisiera hablarles esta mañana, porque Dios tiene, mire, pareciera, perdonen porque en el Señor las palabras no son trilladas, pero pareciera ser que todos decimos, Dios tiene cosas grandes para ti, y es cierto. Todos decimos, Dios tiene propósitos, y es cierto, y está en la palabra. Pero la diferencia está en que si nosotros somos capaces con el Señor y por el Señor de dar a luz todos esos propósitos, y se van a dar cuenta que sí se puede. Entonces, mire, yo me asombro, yo creo que lo puedo decir, no me van a cortar. Fíjense que yo subí, no sé cuántos escucharon la prédica del viernes. Creo que en mi vida he tenido una prédica tan difícil de hablar de todo lo que yo hablé ahí el viernes. Le recomiendo, si no la ha escuchado, escúchela, le va a servir mucho. Y hermano, y ayer me escribieron de YouTube que me la quitaron, porque hablé cosas que va en contra del sistema, y ojalá no me quiten ahorita. Es que les quiero decir que estamos en la mira, que nos tienen vigilados, que hay un mundo en el que hay que seguir lo que se está manifestando. Y es que a uno ya no puede ni decir esas palabras. Entonces usted conoce, ¿verdad? Todo lo que se ha planificado de parte de las tinieblas está caminando. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos viviendo un tiempo en que usted y yo como iglesia o nos definimos o nos metemos en la corriente del mundo o en la corriente del Señor o en el río de Dios. Entonces, ¿por qué les digo todo esto?
Porque yo veo aquí un Dios que usted y yo tenemos, que es capaz de, por su poder, de dar a luz cosas en nosotros, de hacer que nosotros demos a luz cosas, que produzcamos, que aunque usted no vea en este momento, porque nosotros, yo hablaba con Walter temprano ahí y no sé por qué nos metimos a ese tema, porque yo le decía a él que desde niños a nosotros se nos enseña que solo por el dinero es que se pueden dar a luz cosas. Sí es cierto, el dinero es básico, se necesita para hacer muchas cosas, pero nosotros podemos ser productivos aún no teniendo. Porque si la palabra dice, venid y comprar vino y leche sin dinero, entonces quiere decir que sí se puede hacer. Entonces, mire, cuando se da a luz hay un dolor, y eso las hermanas lo saben más. Mire, aprovecho para decirles eso. Cuando yo estuve, pues no estuve porque decepciónese de mí, soy cobarde, hermano. Yo eso de los partos, yo le huyo a eso, hermano. Entonces, cuando mis hijos nacieron, pues nuestros hijos, yo tuve la oportunidad de verlos recién nacidos, así por decir algo, recién salidos del horno, ¿va? Pero yo vi a mi esposa sufrir esos dolores, como ustedes, hermanas, que han dado a luz, saben, ¿verdad? Y yo en ese momento, yo llegué a amarla más, porque yo digo, realmente es un dolor difícil para las hermanas, pero después qué sonrisa tienen cuando ya el bebé está en sus brazos, ¿verdad? Entonces así son los proyectos en Dios, así son las cosas en Dios, porque dice el Señor, ¿yo qué hago? Dar a luz, voy a cerrar la bendición que tengo para ti, dice el Señor esta mañana. Entonces, mire, este mismo versículo en la versión Reina Valera dice, ¿yo qué hago? Dar a luz, ¿no haré nacer? Entonces el Señor nos está diciendo esta mañana, yo que hago cosas diferentes en sus vidas, no voy a hacer otras cosas aún más, porque puede ser que nosotros vinimos esta mañana pensando, Señor, tal vez para mí ya se acabó todo. No, el Señor dice, yo que hago dar a luz, no voy a hacer que las cosas sucedan. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de eso, de un tiempo de transición, porque hermano, tenemos que transicionar. Por eso, miren, yo no le digo a los hermanos que Dios los utiliza para profetizar, mire, voy a hablar de este tema, sino que si usted ve la profecía, ¿qué decía? La palabra profética decía que las lágrimas, es decir, en otras palabras, lo que yo ministraba, no más lágrimas. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ya lloraste por años por esa misma situación, ya no sigas llorando, porque yo tengo en control la situación que nos está pasando. Entonces, pero tenemos que transicionar. ¿Qué es transición? Si me ayudan. ¿Qué es transición? ¿Qué es transicionar en nuestras vidas? ¿Qué es hacer ese acto de transición? ¿Qué es? Eso, no, uno por uno. Es que les escuché por aquí. Uno por uno. Es el menor de los pasos de la evolución. Es el menor de los pasos de la evolución. Bueno, evolución. ¿Qué más? Por aquí escuché. Cambiar. ¿Qué más? Pasar. Perfecto. Todo eso que ustedes dijeron, y por aquí escuché más, pero bueno, eso que ustedes dijeron, eso es. Ahora, no sé si ustedes, miren, yo tuve la oportunidad de estar en uno de los trabajos que tuve ahí en la empresa privada, yo tuve la oportunidad de estar en una fusión de una empresa. Y a mí me tocó hacer muchas cosas, porque yo era el que estaba parte del departamento de finanzas, y ya estaba. Entonces, yo recuerdo que, miren, por ejemplo, creo que hay como 15 métodos, si no me equivoco, hay como 15 métodos que son los métodos aceptados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y finanzas. Entonces son 15 métodos en los que usted puede comprar otra empresa. Y yo recuerdo que la empresa donde trabajaba allá en Honduras, fíjese que la que lo adquirió era una empresa alemana. Hermano, los alemanes son rígidos en sus planteamientos y en sus postulados ahí. Entonces, ellos solo 4 cosas nos pedían, pero para llegar a esas 4 cosas había que hacer todo un trabajo. Entonces ellos agarraban la empresa y miraban los números y nos medían por 4 rubros, y esos 4 rubros determinaban si compraban o no la empresa. Ahora, ¿qué le quiero comentar? Que ese periodo de transición para algunos fue doloroso porque fueron despedidos. Ese periodo de transición, incluso nosotros, yo estaba en el equipo de transición, pero estaba pensando, no sé si tengo trabajo. Pero yo me di cuenta que los cambios son buenos. La transición es buena, aunque nos cueste dolor. Nos va a sacar lágrimas a veces, nos va a costar, pero vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver los resultados. Pero si lo traemos al mundo espiritual, hay cosas que tal vez nos están sacando dolor.
o nos están provocando dolor, nos están provocando lágrimas en este momento. Tal vez estamos tristes, tal vez estamos preocupados, angustiados, pero en el nombre de Jesús tenemos que transicionar, cabal, lo que ustedes decían. Entonces, miren el concepto de transición que yo tengo acá, eso lo tomé del diccionario, lo que ustedes decían, cabal. La transición dice que viene del latín transitio, y es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Dice, este concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. Entonces, si pudiéramos resumir qué es transición, si pudiéramos resumir qué es pasar, como decía el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, estaba diciéndole, es tiempo de transicionar, es tiempo de buscar otras cosas en lo espiritual, aún en lo secular, no sé, pues usted sabrá en el nombre de Jesús que el Señor le revele, pero es tiempo de pasar a un nivel diferente en lo espiritual y en todo lo que hacemos. Pero eso implica, si lo podemos trasladar de acuerdo al concepto de transición, es la acción y efecto de pasar a otro lado, entendiendo que hay un proceso, pero yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mis acciones, mis actitudes y todo lo que yo hago hasta este momento. Entonces pensemos una cosa. Mire, nosotros como cristianos tenemos que entender que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, Dios quiere que lleguemos a Canaán. Diga conmigo Canaán. Entonces Canaán es la tierra de bendición. Por ejemplo, esta ciudad es nuestra Canaán. Gracias por ese amén. Pero esta ciudad es nuestra Canaán. Sí, es que Bogotá es nuestra Canaán. Sé que me miran, perdón por los de Barranquilla y todos los que me miran por ahí, los de Ecuador y Estados Unidos. Bueno, el lugar donde usted está, para los que me ven, es su Canaán. Pero mientras nosotros estemos acá, es nuestra Canaán. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas personas llegaron a Canaán, pero con los pensamientos de Egipto. No transicionaron. Entonces nosotros tenemos que pasar de un estado a otro para bien. Pero hay personas que pasan no aquí, no, de esos no hay aquí, ni los que nos ven, pero hay personas que pasan de un estado a otro para mal. Por ejemplo, le pongo un caso. Hay personas que como que van, en este tiempo, mucho cristiano va a involucionar en la fe por lo que se está viviendo. Porque están pasando cosas y uno dice, Señor, ¿y entonces? Porque es un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para que haya reconocimiento, como decía ahí la profecía. Entonces, mire, no hay... yo recuerdo que hay una hermana allá que llega a la iglesia central, allá donde el apóstol Germán, que es una hermana gringuita. Ella medio habla español, ha aprendido bastante. Y ella tenía una frase, y ella decía, no submission, no promotion. Es decir, si no te sometes, no vas a ser promovido. Entonces la transición habla de sometimiento a Dios para ser promovido. Pero muchos de nosotros queremos ser promovidos, pero no nos sometemos a Dios. Mire, yo le pongo un parámetro. Cuando nosotros somos brincones, bueno, brincones se usa allá en Guatemala y en Honduras. ¿Cómo se dice aquí al que no es rebelde, sino que para todo protesta? No, pero es que solo a mí me mandan. No, pero es que, ¿cómo se les llama aquí? ¿Cómo? Esos que toda la vida... Bueno, es un rebelde, pónganle un rebelde a su manera. Pero es que no es una rebeldía total, sino que es como... Sí, eso es, ¿verdad? Entonces, mucho cristiano así es. Porque, perdone que se lo diga de esta manera, mire, el mundo cristiano es un mundo de derechos, de principios. Entonces nosotros queremos la bendición de Canaán, pero sin principios del desierto. No sé si me doy a entender. Entonces, mire, vamos a ver en el nombre de Jesús. Yo tomé a Josué y lo voy a desarrollar a lo largo de este mes. Vamos a ver en la vida de Josué, porque muchos transicionaron. Por ejemplo, Noé transicionó con su familia al entrar al arca. Vemos a Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Entonces transicionó. Muchos personajes en la Biblia. Moisés salió de Egipto y fue al desierto y luego se convierte en el líder. Pero aquí es donde me quiero quedar. Entonces, mire, si nosotros queremos transicionar o hacer de nuestra vida una transición para bendición, no podemos pensar como Moisés estando en Canaán. Porque ¿quién fue el que heredó Canaán? Josué.
Entonces nuestro pensamiento tiene que ser como Josué. Pero hay gente en las iglesias que quiere la bendición de Canaán, pero con el pensamiento de Moisés. Con respeto lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos tener algunos, más que argumentos, cosas en nuestra vida que están en Josué. Y eso vamos a comenzar a ver con la ayuda del Señor esta mañana. Entonces, si estamos hablando que es un tiempo de transición, yo le pregunto, iglesia, ¿estamos listos? Es que miren, las transiciones, piensa en Abraham, sal de tu tierra, déjalo todo, llévate lo que tengas. Pero ¿sabes qué? Cuando llegues allá, yo te voy a mostrar, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si el Señor le dice en esta mañana, ¿sabes qué, hijo, hija, familia? Muévete acá, o haz esto, haz lo otro. Y usted dice, Señor, pero ¿y entonces? Algunos no han terminado algo y el Señor les está diciendo, es tiempo. Y hermano, y uno queda con aquella incertidumbre, pero Señor, ¿y entonces? Mire, no es fácil las transiciones, son difíciles. Y lo que yo le decía de esta empresa que al final fue adquirida por esta compañía alemana, yo me acuerdo que llegó una persona, hermano, por cierto, un mexicano. Los mexicanos son muy buenos en ese tipo de transiciones también. Llegó el mexicano y, hermano, nos sentó a todos y nos dimos cuenta de que había otra mentalidad en él, que era lo que necesitábamos. Entonces nosotros necesitamos a veces transicionar para entender de que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que cambiar, por favor, iglesia. Tenemos que cambiar porque lo que nosotros hacemos en lo espiritual va a tener un impacto en el mundo natural. Mire, si usted en su trabajo es rebelde, no usted, va a ser rebelde con el Señor también. Si usted en su trabajo es diligente, va a ser diligente con el Señor. Nosotros somos un reflejo de lo que hacemos. No le digo que a veces uno no necesariamente no puede ser diligente en la iglesia y en su trabajo no, o al revés, no. A veces pasa por situaciones propias porque sí, a veces hay compañeros difíciles, a veces hay jefes difíciles, a veces hay entornos o ambientes laborales difíciles que uno tiene que enfrentar y hermano, y a veces uno tiene que pedir al Señor. Algunos dicen por ahí en el mundo secular, cuente hasta 10, a veces uno cuenta hasta 100, hermano, y todavía va ahí, todavía por el 89 y todavía no se le ha bajado, porque sí, hay lugares tóxicos, hay lugares difíciles que nos enfrentamos en el día a día, vecinos, a veces la misma familia, ay, dice uno, Dios santo, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos tener cosas. Lo primero es, usted necesita un plan. Se necesita un plan, hermano. No puede haber transición si no tenemos un plan. ¿Tenemos un plan de vida? ¿Tenemos un plan en Dios? ¿O vamos pasando el día a día? Mire, no puede haber una transición efectiva sin un plan. El Señor mismo en el Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, pregúntele a su vecino ahí, ¿tienes un plan? ¿Tienen un plan? Sí, pastor, mire, tengo un plan porque mañana es festivo y me voy, apúrese porque me voy. Apúrese, mejor deje de estar preguntando las cosas que ya me está esperando mi esposo, mi esposa o lo que sea. Mire, hermano, necesitamos un plan. Es que mire, la materia prima de Dios son sus planes. La materia prima, la gente dice, Señor, dame un carro. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué color? ¿Qué marca? Señor, quiero una casa. Sí, pero ¿en qué barrio? De 2 plantas, no de 2 plantas de esas que tienen matera, ¿verdad? Sino que de 2 plantas o de 3, ¿cómo la quieres? Señor, dame un hijo. Sí, pero por decir algo. Nosotros a veces tenemos planes, pero generales. Entonces hay que ir como ser más específico con el Señor. Señor, me quiero casar. Sí, pero ¿dónde? Aquí, en Barranquilla, en Medellín, ¿o a dónde se quiere casar? Señor, me quiero un mejor salario. Sí, pero ¿cuánto? Mire, yo les he contado esto y a mí me dio mucha riqueza eso. Yo tenía una compañera hace muchos años. Dunia se llama, que Dios la bendiga a la Dunia. Mire, Dunia era la secretaria de gerencia. Usted sabe que las secretarias de gerencia, con respeto lo digo, de todo se dan cuenta, hermano. Sí, ellas saben de todo ahí. Y un día me dice, perdonen la expresión, ¿va? Menos mal que no está mi esposa. Bueno,
Menos mal que está allá atrás, pero es que ella solo viejo me decía, viejo vení, me decía, viejo, es que teníamos mucha confianza. Entonces una vez me dice, viejo vení, me dice. Entonces llego yo donde Dunia, ¿qué te pasó? Mira vos lo que me pasó. Dice que ella había estado orándole al Señor y le decía, Señor, dame más trabajo. Dame más trabajo. ¿Y qué creen que pasó? Pasó algo ahí en la empresa. Entonces despidieron cambiaron la muchacha de recepción y le pasaron a ella la caja chica. Entonces le dieron más trabajo, pero no más salario. Entonces le digo, dirá Dunia, es que vos no sabes orar, vos no sabes pedir, entonces sepamos pedir. Entonces, si tenemos un plan, pidamos de acuerdo al plan. Mire lo que dice Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, cuando usted lee desde el versículo 1, dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, habló Dios a Josué. Dios le está hablando aquí. Mire, este plan de Josué es consecuencia de la promesa y el propósito que Dios le había dado a Moisés. Saca a mi pueblo, llévalo hacia Canaán. Entonces, en el proceso tenemos que entender que en la transición cada quien va a desarrollar una labor hasta donde el Señor le diga hasta aquí. Pero toca terminar, toca culminar. Entonces yo veo aquí algunas cosas muy interesantes. Fíjese que Dios le da, miren, cuando Dios nos da una instrucción, nos va a dar el lugar de destino, siempre. Y si usted no lo tiene claro, pregúntesele al Señor. A excepción de Abraham, que Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Siempre que el Señor nos dé una instrucción, nos va a dar el camino y nos va a dar el lugar de destino, siempre. Entonces usted tiene que tener en su plan, tiene que tener el lugar de destino y decir, ok, Señor, yo quiero llegar allá. Mi familia, yo quiero que esté aquí, Señor. Mi matrimonio, yo quiero que esté aquí, Señor. Mi trabajo, yo quiero que esté aquí. Mi empresa, Señor, lo que me has dado, yo quiero que esté aquí, que llegue hasta aquí. Entonces tiene que tener un destino, un lugar de destino. Porque si usted no tiene un lugar de destino, no va a saber para dónde va. Entonces yo veo aquí que hay cosas muy interesantes. Moisés hizo su labor y el Señor le dice, ahora te toca a ti, ahora levántate y pasa este Jordán. Y ahí es donde está, donde la mula botó a Genaro, donde truena la arepa, como decimos acá. Pasa el Jordán. ¿Qué es el Jordán? Ustedes que son estudiosos de la Biblia, ¿qué es el Jordán? Humillación. El proceso. Jordán es humillarse, es entender el proceso que hay que pasar para llegar al destino. Mire, no hay destino sin Jordán. Y no Michael Jordan, ¿verdad? Sino que no hay destino sin Jordán. Hermano, tenemos que atravesarlo. Y el Jordán duele. Porque cuando hermano, perdone, Naamán era después del presidente en Siria, era el hombre más respetado, pero era leproso. Y le dice el Señor a través de, porque él esperaba que le saliera Samuel, creo que era, ¿verdad? Que saliera Samuel y le rindiera honores y todo lo que él se merecía. Y le manda una criada, con todo respeto lo de criada, ¿va? Le manda una sirvienta y le dice, Eliseo, sí, gracias, y le dice, ve y zambúllete 7 veces. Hermano, su humanidad le dijo, pero si en Siria está el Farfán y hay ríos más bonitos que este Jordán, pero hay que pasar el Jordán. Y cuando él se sumergió 7 veces, imagina la primera vez, nada, la segunda vez, nada, la tercera vez, nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Nos toca sumergirnos, no importa, sumerjámonos, no pasó nada, vamos para adelante, no pasó nada, sigamos adelante. Pero el proceso hay que pasarlo, pero tenemos que tener un plan, porque Dios nos da el destino, Dios nos dice, yo voy contigo. Entonces, mire, en toda transición, aquí hay algo muy importante. Mire, toda transición, usted tiene algo que llevarse. Tiene que llevarse algo, ya lo vamos a ver. Mire, cuando nosotros en la iglesia, ahí en Honduras, nosotros estuvimos en 3 transiciones. Pero yo me acuerdo en la segunda transición del templo que estábamos al templo nuevo donde estamos ahí, donde está nuestro ministerio ahí en Honduras. Mire, yo me acuerdo que la pastora Ninosca nos sentó a todos. Y me acuerdo que ella dijo, la primera pregunta es, ¿qué van a llevar de aquí para allá? Entonces en las transiciones hay cosas que dejar, pero cosas que llevar. Porque hay gente que quiere transicionar, pero no lleva nada.
porque a veces no tenemos nada, no nos preparamos. Tenemos que prepararnos para las transiciones. Todo cambia en nuestra vida, pasar a la otra orilla. Tenemos que llevar algo que nos funcione allá, pero hay que pasar el Jordán. Tenemos que entender, porque hay cosas que nosotros tenemos que superar. Entonces el Jordán siempre va a estar antes de la bendición. En toda transición hay que pasar el proceso, hay que pasar el Jordán, la humillación, porque también el Jordán es figura del Espíritu Santo. Entonces el Jordán es sumergirse en el Espíritu para poder llegar, pero necesitamos un plan. Primero hay que tener un plan. Queremos hacer una buena transición en nuestra vida espiritual, secular, laboral, ministerial y en todo. Tenemos que tener un plan. Por allá mi pastor dice, es una frase que me gusta mucho, que el que a nada le apunta, a nada le pega. O sea, hay que apuntarle a algo y decir, yo voy a llegar allá. Es que, no se olvide que lo que Dios agarra es lo que usted tiene. Y lo he puesto a pensar esta mañana, de eso se trata. Entonces, ¿qué tengo yo? Vea a sus hijos, vea a sus nietos, véase realizado, véase casado, casada. Bueno, no sé si dirán amén a eso los solteros, pero véase en una familia feliz, vea con oportunidades, véase desarrollando un ministerio, véase desarrollando cosas para el Señor, véase sirviendo al Señor, véase en una posición diferente a la que está en este momento. Porque el diseño de Dios no es para estar como estamos. Estamos bien, sí, pero podemos estar mejor. Pero necesitamos un plan. Entonces, aquí, hermano, Josué estuvo 40 años con Moisés. Entonces, no podemos conquistar a la manera de Moisés, porque Moisés fue el libertador, pero Josué fue el conquistador. ¿Se da cuenta? Ahí hay mucha diferencia. Josué fue el conquistador. Él no tuvo culpa. Se lo digo de parte del Señor. No sé si va a decir amén a eso, pero muchos de ustedes van a heredar cosas que otros hicieron. Y usted va a decir, Señor, gracias. Pues así va a operar el Señor. Gracias por ese amén. Pero muchos de ustedes van a heredar cosas que otros hicieron. Y usted va a decir, wow, Señor, gracias por esa bendición. Y usted va a llegar y va a decir, entonces yo le pido algo. No se ponga en la posición de algunos que, ay, Señor, yo no lo merezco. Desde ahí está mal. ¿Por qué? Porque Josué pensaba como Moisés, y ya se va a dar cuenta. Y claro que no. Claro que sí, porque él era el clon de Moisés. Porque 40 años, hermano, 40 años con Moisés, se sabía todo lo que Moisés pensaba, pienso yo, o lo que decía, o cómo le miraba el carácter y todo eso. Entonces, no podemos conquistar Canaán con el pensamiento de Moisés, tiene que ser con el pensamiento de Dios y con el pensamiento de Josué. Eso es transicionar. Eso es decir, Señor, ok, entonces eso implica que yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque el Jordán está antes de la bendición. Tenemos que pensar como piensa Josué. Dios sabe lo que nos conviene. Entonces tenemos que cambiar el pensamiento, decir, Señor, yo puedo hacerlo dentro de lo que Dios nos permita desarrollar. Dios sabe qué vamos a hacer, porque ¿sabe cuál ha sido el problema? Que muchos de nosotros queremos cambiar de posición, queremos llegar más allá, pero tenemos los mismos pensamientos. Por eso quizás algunos han recibido la bendición y no la perciben tal vez como la esperaban, porque tienen el mismo pensamiento. Hermano, qué difícil es encontrarse, lo decía estos domingos, qué difícil es encontrar gente negativa. Vamos allá, muy feo. Vamos acá, muy feo. Vamos acá, muy feo. Hermano, mejor quédate en casa entonces. Quédese en casa. Mira qué lindo ahí. Ay, y eso te gusta a vos. Hermano, estamos perdiendo algunos la capacidad de admirar. Estamos perdiendo la capacidad de gozarnos la vida. No solo es dinero la vida, pero es necesario. Lo que el Señor nos está diciendo es que lo que provoque tu felicidad no sea la cuenta de banco, no sea las casas, los carros, el ser gerente en una empresa, el tener una empresa. Sí, es parte de la bendición, pero que Él sea tu felicidad. Entonces Josué llega y dice, ok, vamos a ir con todo este pueblo. Hermano, eran 2 millones y pico, 3 millones. Sin contar, algunos se atreven a decir que eran 5 millones. Póngale que eran 2 millones, 3 millones. Hermano, ¿se imagina usted con 2 millones que tiene que llevarlos a otro país? ¿Cómo hace? Dios santo, cualquiera se pone a temblar, pero el plan ya estaba. Entonces aquí lo más hermoso es que Dios le da la instrucción. Entonces Dios nos dio la instrucción. ¿Usted cree que en su vida Dios ya le dio una instrucción? Ahora, ¿qué está haciendo por esa instrucción? ¿Qué estamos haciendo por la instrucción que ya Dios nos dio?
preparándonos, perfecto. Pero entonces la preparación tiene que ir a la par de la acción. Entonces tengo que tener un plan. Lo segundo es, esto es básico, hermano, presencia de Dios. Mire, si la presencia no va conmigo, como dijo Moisés, no se mueva de su puesto. Mire, si usted va a tomar decisiones o está a punto de tomar decisiones, pero si la presencia del Señor no está ahí, no vaya. No vaya. Es difícil porque usted dirá, pastor, pero ¿cómo sé que Dios está ahí? Primero le va a dar paz. Hay señales que Dios envía. Cuando usted tome decisiones, tome la decisión que le dé paz. Si eso le da paz y ya oró, ya ayunó, entonces dígale, Señor, gracias, voy para adelante. Dios le va a ir dando señales, porque Él ya dio la instrucción. Dios ya dio la instrucción de bendecirnos. Dios ya dio la instrucción de que usted y yo vamos a pasar a un mejor nivel en lo espiritual y en todo lo demás. Pero necesitamos tener un plan. El plan comienzo a trabajar sobre el plan con la ayuda del Señor, pero necesito la presencia. No se mueva sin presencia. Yo le he dicho que cuando usted se ponga a orar, no comience con la lista de mercado si Dios no está ahí. No sé si le ha pasado, hay veces que uno siente, hermano, yo le he dicho, a veces yo me paro, salto, me tiro al suelo, doy vuelta de gato y no sé qué más y nada, hermano. Tal vez solo a mí me pasa. Me salgo de la casa, mejor me voy a caminar. Señor, aquí estoy, no sé. Dime tú. Y cuando dejo de hablar, ¡puf! Entonces, mire, cuando se arrodille y busque a Dios, no comience nada si usted no siente que está ahí, que está esta presencia. Anhelemos presencia. Deje que la presencia sea la que trabaje en su vida, que la presencia sea la que le vaya guiando el camino, porque dice el Señor que los ojos de Él están sobre los que le invocan, sobre los que le buscan, sobre los que aman. Entonces la presencia nos va a ir guiando, y la presencia es figura de cuando el pueblo de Israel iba hacia Canaán. Antes del Jordán, en el desierto, ellos vieron la nube de día y miraban la columna de fuego de noche. Eso es presencia. Ahora, ¿lo mira en su vida usted? Es difícil a veces, hermano, porque uno dice, Señor, ¿dónde estás en esta prueba? Y todos quizás nos hemos hecho la pregunta. Hermano, hay momentos difíciles de la salud, en la economía, en los trabajos, aún en el ministerio. Hay momentos difíciles que uno dice, Señor, ¿qué hago? Porque no te siento. Creo que todos lo hemos dicho. En algún momento uno dice, Señor, ¿y dónde estás en este momento? ¿Y dónde estás? Dios está ahí. Y mire, entonces el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Usted cree que Dios le da esta promesa a Josué y al pueblo de Israel por Josué o por qué se la dio? Si me ayuda a predicar. ¿Por qué Dios le da esta promesa a Josué? ¿Por qué? Por la fidelidad que tuvo Josué con Moisés. Ok, uno es la fidelidad, sí, pero hay algo más ahí. ¿Para? Liderar, ¿qué más? Sí, la diligencia, perfecto, pero ahí hay algo más. ¿Sabe qué es? Porque Él ya se los había prometido. Y cuando usted viene a la tierra, dice el Señor, tu embrión vieron mis ojos. Y en el libro, dice, estaban escritas todas las cosas que yo tengo para ustedes, se los estoy parafraseando. Entonces ya Dios en su vida tiene un plan. Jeremías 29:11. Entonces, por el plan que ya Dios se comprometió que lo va a realizar, dice el Señor, solo no vas a poder. Entonces dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿sabe qué le pido, hermano y hermana? Y los que nos ven, levantémonos y enfrentemos el gigante. Levantémonos y enfrentemos lo que nos está pasando. Levantémonos y enfrentémoslo con la ayuda del Señor, porque el Señor dice, nadie te podrá hacer frente. Eso es presencia. Todos los días de tu vida, eso es protección. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es protección. Como estuve con Moisés, eso es presencia. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces usted no está solo, hermano. Hermana, ustedes no están solos. Los que nos ven, no estamos solos. Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir como viendo al invisible. Yo tengo que seguir siguiendo la nube, la dirección del Espíritu.
diciéndole, Señor, aún veo por allá Canaán, Señor, ya vamos a llegar, me toca el Jordán, pero vamos para adelante, algo vas a hacer, porque Él está con nosotros. El problema es, hermano, que a veces nos alejamos de Dios. Y aunque usted diga, no, pastor, yo voy a la iglesia, mire, yo le cumplo al Señor, yo sirvo, sí, pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque acuérdese que el Señor decía, cuando miraba a los fariseos, no que seamos fariseos, pero miraba a los fariseos y les decía, ay, fariseos, tan lejos que está su corazón de mí. Entonces la presencia va de la mano con nuestro corazón. Entonces, presencia, miren, no anhele la presencia de Dios. Cuando usted venga, como vino esta mañana, anhele, dígale al Señor, yo quiero sentirte. Mire, sí, olvídese de todas sus necesidades. Dígale, comience diciéndole al Señor, Señor, yo quiero algo nuevo en ti. Yo quiero percibir algo nuevo de tu presencia. Yo quiero tener algo nuevo, una experiencia nueva. Es más, que me visiten ángeles. Hasta ese extremo quiero llegar, Señor, pero eso es que hay que anhelarlo. El problema es que el cristiano se mide a veces por cómo se portó en la semana. A veces nosotros decimos, me porté mal, o sea que el Señor no me va a visitar. No, anhele, el anhelo del corazón, el anhelo del alma, el anhelo del espíritu, el anhelo de verle. Qué rico es cuando uno ama a una persona y uno anhela verla, o cuando uno ama a su familia y uno anhela estar en casa. Bueno, ese anhelo, perdone la comparación, pero ese anhelo de estar con la persona amada, de estar cerca del Señor, eso es lo que necesitamos, eso nos va a cambiar la vida. Porque a veces podemos saber mucha Biblia, pero tener poca relación. Presencia es relación. Entonces está bien sabernos la Biblia, está bien saber que hay 7 truenos y todo lo demás. Pero necesitamos relación. Si usted no ha tenido esa presencia del Señor, ese momento que uno ni hablar puede, tal vez lo ha experimentado en su casa. Bueno, eso es lo que necesitamos para toda la vida. Porque tal vez hemos menguado. Yo siento que algunos han menguado en eso, que sí saben Biblia, pero han menguado en la relación con el Señor. Hermano, el Señor prefiere una relación de cerca que una Biblia de lejos, o saberme toda la Biblia. Saberme de qué me va a servir. ¿Sabe por qué lo digo? Porque ahí nos damos cuenta, porque si este versículo es una bendición, pero a veces no lo hacemos rema en nuestra vida porque no tenemos relación. Si Él dice, no te dejaré ni te desampararé, entonces yo digo, Señor, gracias. No sé qué vas a hacer, papito, pero aquí voy para adelante. Esa es la fe. Entonces, necesitamos un plan, necesitamos presencia, pero requiere esfuerzo. Hermano, necesitamos ponernos manos a la obra en función de lo que Dios nos prometió. Requiere esfuerzo. Esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Hermano, es sacar de donde no tenemos a veces. Es decirle, Señor, estoy sin fuerzas. Y Isaías dice que Él renueva sus fuerzas. Entonces se da cuenta dónde se aplica la palabra. La palabra se aplica para invocar el nombre del Señor, para decirle, Señor, ahí dice que tú nos vas a renovar las fuerzas. Entonces necesitamos en el nombre de Jesús que lo hagas. Requiere esfuerzo. El 6 dice de esta manera. Usted conoce ese versículo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo aquí cuando veo la vida de Josué, porque estamos hablando de la transición, que es tiempo de transición en nuestra vida. Cuando yo veo la vida de Josué, se imagina Josué, mire el lío que tenía Josué, que es igual al lío que podemos tener en nuestra vida. ¿En qué sentido? Josué tenía un lío grande ahí porque Josué decía, ¿cómo voy a meter estos 3 millones a Canaán? ¿Cómo me voy a organizar? Y lejos de eso le dice el Señor, tú vas a repartir la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer si tal vez no tenía principios de economía o de algo? Entonces él se dio cuenta que no podía hacerlo sin el Señor. Es que esa es la diferencia. Entonces cuando nosotros entendemos eso, que no podemos hacer nada sin el Señor, entonces la hicimos. Porque rendimos todo lo que nosotros tenemos y Dios suple lo que nos falta. No sé si me doy a entender. Entonces nosotros le decimos, Señor, yo solo sé contar, por decir algo, hasta 3. Bueno, yo te ayudo a llegar a 10, dice el Señor. Porque reconocemos nuestras incapacidades y Él las vuelve capacidades para poder llegar. Es que miren, Dios no nos va a dejar avergonzados, hermano. Gracias por ese amén. Dios no nos va a dejar avergonzados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces necesitamos esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en todo. Mire, los mejores negocios, los mejores salarios, las mejores cosas de la vida son para aquellos que se esfuerzan.
Y a veces a uno le dice, ¡qué barbaridad! Miren, hay gente, por eso a veces nosotros, me voy a incluir, por eso a veces nosotros le estorbamos a otras personas, porque puede ser que nuestro nivel de exigencia sea más alto que el común de la gente. Eso se llama diligencia, eso se llama ser proactivo. Los diligentes dicen que delante de los reyes estarán. Vaya una milla más. Hermano, qué pena que lo diga de esta manera, porque al final está pasando aquí. Me decepcioné de la última vez que fuimos a Honduras, hace como 2 años. 2 años y algo. Mire que yo cada vez que yo vengo acá, solo he encontrado como 1 o 2 negocios aquí en Bogotá, que el servicio al cliente es excelente. De ahí, hermano, qué pena el servicio al cliente. Y hoy que fui a Honduras, decepcionado también. Entonces digo yo, algo está pasando, la gente sirve, hermano, hay lugares, con respeto lo digo, pero hay lugares que uno va como que se les está pidiendo. Yo no vuelvo ahí. Y les traslado esto, si usted es cristiano trabajando en una empresa, sé el mejor, sé el primero en llegar y el último en irse, pastor, como usted no va hasta el sur. Sí, es que usted tiene que tener algo, porque mire, hay que tener cuidado, porque nosotros mire, el latino es adaptable para todo. El latino se deja a veces como atrapar por la atmósfera. Si todos van para allá, nosotros vamos para allá también, y a veces ni sabemos por qué. Entonces en los trabajos puede pasar eso, sea diferente. Sí, hay que asociarnos, hay que relacionarnos, pero no seamos como el montón. Los mejores salarios son los que son diferentes. Entonces, eso requiere un esfuerzo, pero requiere valentía. ¿Dónde se ve la valentía? Y no es la hermana o la tía de Valentina, sino que ¿dónde se ve la valentía? La valentía se ve cuando nos paramos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué no vas allá? Porque soy cristiano. ¿Por qué tal cosa? Porque soy cristiano. Uy, qué barbaridad, mira, tomate esto, solo va a ser un poquito. Soy cristiano, gracias, no. Mira que celebra esto, soy cristiano. Entonces la valentía no solo es para glorificar el nombre del Señor, sino que la valentía es para enfrentar los retos de pasar y atravesar el Jordán. Porque no es fácil, hermano, hay que ser valiente. El cristianismo es para valientes. Las mejores cosas en la vida son para aquellos que son valientes, pero que se esfuerzan, que llegan y tratan de mantenerse y están ahí peleando con la ayuda del Señor, diciendo: el Señor, yo quiero para allá, yo quiero llegar acá. Entonces nuestros hijos, le hablo a los hijos, miren, nuestros hijos se van a parar en nuestros hombros. Entonces ellos tienen que llegar más allá de lo que nosotros hemos hecho, y algunos hijos saben que la vara de los padres es alta, pero tenemos que ayudarles a que la puedan superar. Pero entonces pregunto, ¿hay esfuerzo y valentía en su familia? ¿Hay esfuerzo y valentía en lo que usted está luchando por llegar allá? Entonces tiene que haber valentía, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Entonces, ¿sabe qué le está diciendo el Señor esta mañana a usted? Yo juré que te iba a bendecir, pero a ti te toca enfrentarlo, a ti te toca ser valiente, esforzarte. Primero esforzarse y ser valiente, y a ti te toca administrar. Entonces a usted le toca administrar la bendición que Dios le da. Que a veces nosotros queremos que Dios lo haga todo. No, tenemos que administrar lo que Dios nos da. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Fieles a su palabra. Entonces necesitamos un plan. Luego, ¿cuál era la segunda? ¿Si me ayudan? Necesitamos presencia de Dios. Tercero, tiene que haber esfuerzo y valentía. Y cuarto, fieles a la palabra. Palabra, diga conmigo la palabra. ¿Qué tanto influye la palabra en nosotros? ¿Qué pasa en su vida si yo veo sus Biblias? La tienen rayada, marcada y todo. Hay unos que las páginas están así de lado, pero es el uso que le dan, ¿va? Hay unos que las Biblias las tienen así, que ha visto esos que son como maleables, parece, pero porque la usan tanto que, hermano, la tienen así como hasta... Y algunos, cuando uno lo va a ver, hasta migas de pan hay ahí. Es que a mí me ha pasado, hermano. Yo tengo una Biblia, yo tengo estas Biblias electrónicas, pero no sé qué pasa. Hay un deleite cuando yo agarro la Biblia escrita. Yo tengo una Biblia que me regalaron, y es una versión muy bonita de la Reina Valera. Entonces cuando yo la leo, hermano, qué deleite. Y el lío es que con mi esposa la compartimos, entonces raya ella y rayo yo, y después quedamos viendo quién fue el que puso acá, o pone una nota ella o la pongo yo.
Pero la palabra no puede faltar. Mire, sin palabra no hay transición. Porque el parámetro nos lo va a dar la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche mirarás TikTok. De día y de noche mirarás Facebook. No, hermano, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas, guardar y hacer, aprender y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, haciendo todo esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, se lo dejo de tarea, porque muchos dicen, pastor, yo siento que Dios no me prospera. Aquí está la clave. Aquí está una de las llaves que Dios nos da para ser prosperados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Entonces Dios nos está diciendo que la palabra tiene que ser aplicada en todo lo que nosotros hacemos, que de día y de noche tenemos que llenarnos de ella, nutrirnos de ella, guardarla, pero hacer de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito. Si nosotros hiciéramos las cosas de acuerdo a lo que está escrito, la vida fuera diferente. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted lee en el versículo 7, aparte de que le dice que se esfuerce y sea valiente para cuidar conforme a hacer todo lo que en la ley todo lo que a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó o te mandó, no te apartes de ella. Entonces en el versículo 7 de Josué 1:8, Dios le está diciendo, para poder heredar, para poder liberar el pueblo, yo le di a Moisés estatutos y decretos. Dios nos ha dado estatutos y decretos, pero necesitamos aplicarlos en nuestra vida. Si nosotros no aplicamos la palabra en nuestra vida, puede ser que nos funcione, pero no va a ser estable, porque los fundamentos tienen que ser sobre la roca que es Cristo, y puede ser que nosotros estemos levantando fundamentos humanos, puede que prevalezcan, pero tarde o temprano van a ser derribados, porque Mateo 7:25 dice que cuando habla del hombre sabio y el hombre imprudente, que el sabio dice que edificó sobre la roca, y cuando vinieron los ríos, entonces ¿qué pasa? Cuando nuestros fundamentos no están sobre Cristo, cuando viene la tempestad, cuando viene el desierto, entonces nosotros somos abatidos, hermano. Entonces no puede faltar la palabra, hermano. La palabra es la que nos va a recordar. No sé si le ha pasado, hay momentos que uno está tal vez atribulado, tal vez está triste, a punto de llorar o algo, y de repente allá se le viene una palabra: yo estoy contigo. Viene una palabra que llena nuestro corazón y nos conforta, y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. La palabra es vida. Cuando usted lee Juan 1:1, dice que el verbo, ahí ese verbo, cuando usted se va al original, en el griego dice es palabra. Entonces Cristo es la palabra. Entonces cuando usted come la palabra, cuando usted pone por obra la palabra, cuando usted medita la palabra, está meditando a Cristo. Léalo ahí en Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo en el original dice palabra. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ok, pastor, tenemos un plan, necesitamos presencia, vamos para adelante meditando en la palabra, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar preparados. Mire, no hay transición sin preparación. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse. ¿Sabe por qué? Porque en las transiciones, los ciclos de provisión del Señor cambian. Póngame atención en esto. En las transiciones, los ciclos de provisión de Dios cambian. Usted no puede ir a vivir, ya que nos están viendo por ahí, usted no puede ir a vivir a Barranquilla como Rolo. Ir a la playa con calcetas, dicen que los rolos así los conocen. Estoy molestando nada más. Pero usted no puede ir a vivir a Pasto como barranquillero tampoco. Bueno, sí se puede, no es que no se puede. Lo que le estoy diciendo es que no podemos ir a vivir a otro país con las costumbres de nuestro país. Hay que adoptar otra cultura. Y esa es la transición. La transición es adoptar la cultura sin perder las raíces. Es adoptar la cultura donde vamos sin perder la cultura del cielo. Es llevar una cultura. Y a veces nos va a tocar ir en contracultura. Entonces, la pregunta es: ¿está usted preparado para transicionar?
¿Estamos preparados para cosas nuevas en la familia? ¿Estamos preparados para cosas nuevas en el trabajo, para nuestra vida? ¿Estamos preparados en lo espiritual, aún en lo ministerial? ¿Estamos preparados para cosas nuevas? Mire, viene un tiempo en el que el ciclo de provisión de Dios, Él lo va a cambiar porque necesitamos. Entonces Dios está esperando. Puede ser que Dios le quiere cambiar el ciclo de provisión para abundarlo más, pero usted tiene que llegar a ese lugar, tiene que llegar a Canaán. Y quizás ya pasó el Jordán o lo está pasando, pero ahí en Canaán la provisión es diferente. En el desierto, los israelitas solo sacaban la olla así en la mañana y pues se llenaba de maná, por decir algo, por hacérselo más coloquial. Sacaban la olla, se llenaba de maná y lo ponían a cocinar y hacían la torta y todo lo que hacían. Pero en Canaán no. En Canaán cesó el maná. Porque entonces en las transiciones, cada lugar, la provisión de Dios es diferente. Va a ser diferente. Por eso no podemos conquistar con la mentalidad de Moisés, tiene que ser con la mentalidad de Josué. Entonces yo veo aquí que debemos estar preparados porque Dios nos va a sorprender en el nombre de Jesús. Entonces, mire, que los días de espera, póngame atención lo que le voy a decir, que los días de espera de la respuesta que usted está esperando, valga el juego de palabras, sean de preparación. Y se va a dar cuenta por qué. Miren, Josué le dice, antes de conquistar, le dice, vayan a ver Jericó, y manda 2 espías, pero los manda en secreto. ¿Por qué los mandó en secreto? Porque cuando Moisés mandó los 2 espías, los mandó en público, y dieron un mal informe. Entonces hay cosas que usted tiene que hacer en lo secreto, pero eso es preparación. Entonces prepárese en lo secreto, va a hacer algo, no le diga a todo mundo. Mire, hay gente que se va a ir a los estados y no tiene ni la visa, ni el pasaporte, pero porque de los estados su hermana, su mamá le dijo, te voy a pedir, pero esas tipos de peticiones a veces se tardan 3, 5, 10 años, no sé cuánto, dependiendo del estatus legal de la persona allá. Entonces hay gente que le dice a la tía, mira, al instante que te voy a mandar a traer, hermano, me voy para Miami, me voy para Nueva York, me voy para Boston, me voy para no sé qué, hermano, y no tiene nada seguro, entonces no lo cuente, porque hay gente envidiosa, hay gente que le va a envidiar todo lo que usted tiene, hay gente que le va a envidiar su bendición, entonces no lo cuente todo. Hermano, por mucho que le pique ahí la lengua, perdón lo de picar la lengua, ¿va? Pero por mucho que le esté ahí queriendo contar, no lo cuente todo. Porque hay gente que no quiere su bendición, aunque usted no lo crea. Entonces tenemos que estar preparados. En el versículo 11, esta es la Nueva Biblia de los Hispanos, dice, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles, preparen provisiones para ustedes. Iglesia de Cristo, preparen provisiones para ustedes. Se los digo en el nombre de Jesús. Preparémonos, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Mire, sin preparación la transición se vuelve poco efectiva. Sin preparación la transición se vuelve poco efectiva. Entonces que los días, les decía, que los días de espera sean días de preparación para nosotros. Él le dijo ahí, dentro de 3 días, ¿sabe por qué le dijo dentro de 3 días? Mire, sabio Josué, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección del Señor. Miren, resulta que él envía los 2 espías. Los 2 espías llegan donde Rahab, la señora que vivía ahí, que usted conoce el oficio que tenía. Entonces llega donde Rahab. Rahab los esconde, los baja por el muro y ellos se salvan. Pero 3 días estuvieron esperando que aquellos que los fueron a buscar se devolvieran a Jericó. Entonces, 3 días, Josué les dijo 3 días. Entonces hay veces, o va a haber ocasiones, que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Espérate un momento. Entonces, escúcheme por favor, deje de lamentarse la espera, prepárese. No se lamente en la espera. Hay cristianos y no cristianos que solo se pasan lamentando porque no tienen una respuesta en lo espiritual y en lo secular. No se lamente en la espera. Prepárese. Véase, ok, ¿qué pasa si no me dan esto? Ok, tengo una alternativa B, tengo una alternativa C. Entonces tengamos opciones siempre. Porque nosotros a veces nos aferramos a algo que quizás no nos conviene. ¿Qué tal si no nos conviene a lo que estamos aferrados en este momento? Entonces la transición es eso, decir, ok, no me conviene aquí, Señor, dime dónde. Entonces yo me debo de preparar. Entonces la espera es un tiempo de preparación.
Tenemos que prepararnos y decirle, Señor, yo te voy a entender y voy a prepararme. Entonces preparen provisiones. ¿Sabe por qué prepararon provisiones? Porque cuando llegaron a Canaán el maná el maná cesó y cenó también. Entonces el maná se acabó. Y eso se lo digo, iglesia, Dios a veces cierra algunas llaves porque quiere ver realmente nuestra actitud con que enfrentamos la vida. Porque hay esfuerzo, hay valentía, hay que hacer muchas cosas. Entonces Dios cierra las llaves a veces para ver cuál es nuestra reacción. Porque puede ser que hemos estado cómodos. Hermano, a veces nos acomodamos, todo va bien, hay trabajo, hay proyectos, hay muchas cosas dándose, el negocio va bien, la iglesia va bien, todo va bien, la familia va bien y de repente somos el bien y la misericordia que nos sigue todos los días. ¡Qué rico, Señor! ¡Vámonos! Nos vamos al Jaime Duque y nos vamos aquí, está bien. Pero ¿y cuando vienen los remesones? Cuando vienen los remesones, ¡wow! Nos desestabilizan. Entonces, tanto en la bendición como en la escasez, que la espera nos prepare para recibir al Señor, que nos prepare para decir, ok, Señor, ¿qué voy a hacer? Tenemos que tener un plan B siempre por medio del campamento y den órdenes. Entonces aquí Dios le da instrucción, Josué le da instrucción a sus oficiales para que vayan y le digan al pueblo. Y le dicen, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndole, preparen provisiones para ustedes. Hermano, cada familia, cada persona tiene que tener su propia provisión. Pero a veces nosotros queremos andar con la provisión del vecino, o en el buen sentido lo digo, la provisión de la familia. No, usted tiene que tener algo, Mire a su vecino ahí, dígale, ¿qué tiene? Hambre, le va a decir, pero algo tiene. Hermano, tenemos que tener algo. Perdone, si no tenemos nada, entonces no estamos bien. Es que ese es el problema. Mucha gente se siente menos porque no se cree capaz de tener algo. Perdone, usted tiene algo que agrada al Señor. Algo le vio usted al Señor, si no, no estuviera aquí. Los que nos ven también. Usted tiene algo que atrae al Señor, que lo enamora y que dice, wow, allá va mi hija, allá va mi hijo. Me gusta esa actitud. Pero usted tiene que descubrir qué es. Usted tiene que tener provisión. En su casa tiene que haber provisión. En su casa tiene que haber una palabra a tiempo. En su casa tiene que haber una actitud correcta. En su casa tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y decir, Señor, algo vas a hacer. Tal vez ahorita, mire, por eso ahora entiendo aún más cuando Eclesiastés dice que he visto, no he visto justo desamparado, no, sino que cuando dice que he visto príncipes a pie y mendigos a caballo. Porque el mendigo entendió, cuando usted agarra cómo es que funciona el reino de Dios, la hicimos. El reino de Dios no es como el hombre lo dice. Hay que prepararnos, hay que esfuerzo, valentía y todo lo demás. Pero tenemos que tener provisión, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán. Entonces no podemos cruzar el Jordán sin nada. Tenemos que llevar provisión. Y la provisión es el peso que necesita para no hundirse. Porque eso es lo que humanamente vemos. Pero ¿qué hizo Dios? Le secó el río. Entonces hay cosas que Dios lo va a sorprender. Gracias por ese amén, pero hay cosas que Dios lo va a sorprender. Usted espera, porque humanamente usted ya tiene el método. Dice, ok, voy a llevar este peso para no hundirme ahí o para flotar en el río. Y Dios le va a abrir el río. Qué lindo el Señor. Pasaron el Jordán sin mojarse. Y ellos esperaban. Pongámonos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tal vez decía, wow, voy a llevar esto porque ¿cómo voy a sobrevivir ahí? No sé ni nadar. A veces nos hacemos esa pregunta. Hermano, a veces vemos cosas que uno dice, Señor, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a hacer ahí? Señor, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Hermano, Dios sabe, Dios va a abrir el Jordán. Hermanos, dicen que es impresionante. Fíjense que el Jordán, algo que impresiona del Jordán, porque el Mar Rojo cuando lo abrió, que Moisés levantó la vara, dicen que el Mar Rojo es una como especie de planicie, es un mar enorme. Pero el Jordán no, porque el Jordán baja de una ladera o baja de una montaña y dice que las aguas son más, ¿cómo se llama? Caudalosas. Es como humanamente uno dice, bueno, el Mar Rojo como estaba reposado ahí, se abrió. Pero el Jordán, ¿cómo detener todas esas aguas? Entonces Dios para y dice, el tiempo de transición es entender de que yo voy a parar las aguas para que pases a un mejor lugar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, se debe planificar, hermano. Es que mire, primero es el plan de Dios. Hay que tener un plan, pero yo tengo que saber cómo hacerlo.
Mire, si nosotros no planificamos, no vamos a lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O le va a costar más. Voy a correr porque solo me quedan 3 minutos. Josué 2:1. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciendo: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. ¿Por qué cree que Josué mandó los 2 espías? Hermanos, ¿por qué Josué mandó los 2 espías? En secreto, ya se los conté. ¿Por qué en secreto? Porque cuando en Números 14 dice que Moisés envió los 12 espías, 10 trajeron un mal informe y 2 de ellos dieron un buen informe, que fue Josué y Caleb. Algunos comentaristas dicen, mire qué tremendo, algunos comentaristas dicen que uno de ellos era Caleb y el otro Eleazar. Comentarista, es un postulado. Entonces, ¿por qué los mandó en secreto? ¿Por qué envió a reconocer la tierra? Ayúdenme. Para la estrategia. Entonces, el problema es, mire cómo Dios le bota los argumentos a uno. Entonces, está bien planificar, está bien ver qué estrategia vamos a aplicar, pero tiene que ser en Dios. Porque Josué mandó a ver cómo era la ciudad, qué tan altos eran los muros, cómo era la gente que vivía, qué decía la gente, qué comían, cómo estaba el ambiente. Pero él lo hizo pensando para establecer una estrategia militar. Pero Dios le desbarató los planes. Y Dios le dijo, no te comprometas mucho. ¿Sabes qué? Mi presencia va a ir al frente. Solo dile a los que van atrás que se pongan a 2000, creo que eran 2000 metros de donde está el arca. Haz sonar las trompetas, cántame alabanza, el mar se va a abrir, pon primero los sacerdotes que lleven el arca en medio y el pueblo va a pasar. Entonces le cambió la estrategia, pero usted tiene que planificar. Entonces, ¿qué hace Dios? Sobre sus planes trabaja. Entonces llega Dios, llega el Espíritu Santo, llegan los ángeles. ¿Sabe usted que en el cielo hay departamentos? Yo le he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez usted está invocando que del departamento financiero del cielo le den provisión. Entonces viene el cielo y dice, ok, perfecto, muéstrame tu plan. Iglesia, muéstrame tu plan. Los que nos ven, muéstrame tu plan. Muéstrame tu plan en tu vida, en tu familia, en tu casa, en todo lo que anhelas hacer. Muéstrame tu plan. Porque sobre eso Dios va a dar la provisión y sobre eso va a trabajar. Termino acá, hermano. Termino acá. Reposa en Dios. Reposa en Dios. Mire a su vecino y dígale, reposá, reposá. Hágale como caleño ahí. ¿Cómo es? Ve, reposá. Ve, ahorita. Muy reposá. Josué 3:1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. ¿Hasta dónde llegaron? Y reposaron ahí. ¿Antes de qué? Entonces no se apresure. Es que iba a decir no se aloque, sí, porque algunos se alocan. No se apresure. ¿Por qué Dios? ¿Y sabe cuántos días reposaron ahí? Algunos dicen que fueron 3 días, que es figura de los 3 días de Cristo cuando muere y resucita. Es que todo va amarrado, todo va en función de Cristo, todo va en función de que Él lo va a hacer. Entonces, ¿sabe? Ellos llegaron y el Señor les dijo, reposen. Entonces, cuando tenemos un plan, cuando hemos planificado la estrategia, ¿sabe por qué Dios les permitió también eso? Para mostrarles que no es con métodos humanos, no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Entonces Dios les dijo, mire, es que Dios tiene métodos que uno no los entiende a veces. ¿Por qué Dios les dijo? Mire, imagínese, usted ha visto a los niños cuando usted llega y les dice, te traje una cosita, hermano, se arruinó el día en ese aspecto. ¿En qué sentido? Mami, dámelo. Papi, ¿y qué es lo que me trajiste? Y al rato solo dan la vuelta. ¿Y qué es lo que me trajiste? ¿Y qué es lo que me trajiste? Va al baño uno allá y le tocan la puerta. ¿Y qué es lo que me trajiste? Hermano, los niños así son. Se imagina uno que Dios le diga, sabes, te tengo algo nuevo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Llegan al Jordán, ven Jericó y Dios les dice, reposen. Y tal vez ellos pensaron y dijeron, vamos a llegar al Jordán y vamos a entrar directamente. No, Dios les dijo, reposen. Familia, reposen. Reposen, reposen.
Reposemos en Dios, porque Él va a dar la estrategia. Mire, se imagina ese pueblo, todos los días se levantaba y miraban aquel río caudaloso y decían, ¿de dónde? Y miraban a Josué y decían, Dios mío. Tal vez usted mira su casa, su familia, su caso, su trabajo, lo que sea que esté viendo en este momento y usted dice, ¿de dónde? Por eso Dios nos dice que Dios es sabio. Dios nos dice, reposa en mí que yo lo voy a hacer. Y dice que reposaron ahí antes de pasarlo. Si me ayudas, Javier, tal vez tenía un último aquí. Tengo un último, corazón limpio. Diga conmigo, corazón limpio. Santidad. Santidad. ¿Sabe qué era el reposo? Ay, Dios mío, ayúdame a decir lo que les voy a decir. Ponga el cinturón de seguridad. Los reposos son para que sanemos el corazón. Corazón limpio. Josué 3:5. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana, iglesia, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Purifíquense en el nombre de Jesús. Señor, hemos traído tu palabra. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús hemos aprendido, Dios, que hay propósitos, hay planes en ti, Señor, pero que tenemos que entender, Dios, de que aprendiendo de Josué, queremos en esta mañana ver esas maravillas en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, Señor, pero, Señor, sé que vas a hacer grandes maravillas con nosotros. Que en el nombre de Jesús, iglesia, Dios haga grandes maravillas en su casa, en su vida, en su empresa, en su trabajo, en todo lo que usted hace, en su oficio, en todo lo que usted hace. Que el Señor haga grandes maravillas, aún para los que nos ven. Que el Señor haga grandes maravillas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos. Por favor, te pedimos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, comience a platicar con el Señor. Ya para irnos, dígale, Señor, es un tiempo de transición, iglesia, pero necesitamos un plan. Necesitamos un plan, Señor. Necesitamos un plan. Necesitamos un método. Necesitamos presencia de Dios, Señor. Necesitamos que nos ayudes en el esfuerzo que tenemos que realizar, Señor. Que seamos fieles a la palabra. Que podamos prepararnos y estar preparados, Señor. Que tenemos que tener un plan, pero se debe planificar el cómo hacerlo. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo. Y que en el nombre de Jesús vamos a reposar en ti, Señor. Pero sobre todo lo vamos a hacer con un corazón limpio. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Que en esta mañana, Señor, hoy, Dios, hoy, en este día especial, nosotros podamos transicionar, Señor, hacia una mejor ubicación, una mejor atmósfera, un mejor nivel en lo espiritual, en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, que nosotros podamos, Señor, pasar a ese nivel. Cámbianos, Dios, por tu Espíritu Santo, la mentalidad. Cámbianos el corazón, cámbianos esas viejas estructuras. Señor, hoy decidimos dejar todo estorbo, Señor, aquello que nos impide avanzar en el nombre de Jesús. Es un tiempo de transición. Es un tiempo de transición a nuevas cosas. Es un tiempo de transición, Señor, a una nueva vida en Cristo, a una nueva vida en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Viene un tiempo de poder acercarnos a ti y poder tener esa relación cercana contigo, Señor. Yo los bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, aún los que están conectados. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer sobre cada uno de nosotros su misericordia y que el Señor nos dé paz. Es un tiempo de transición. En el nombre de Jesús, hoy entramos a ese tiempo de transición. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Cantamos al Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti.
ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta